pues salude a la que está a su lado. Ya sé que ya la saludó, pero nuevamente porque siento que hay como hostilidad, como seriedad, como que necesita sonreírle a alguien, ¿no? Para que se rompa el hielo, dicen. Bien, vamos a seguir con nuestra serie que estamos llevando de Tito 2. Estamos estudiando los versículos de Tito 2 del 3 al 5, ¿verdad? Y si ustedes han observado, estamos llevando versículo a versículo, pero también palabra por palabra. Y bueno, la enseñanza anterior, déjame darte un poquito de introducción. La enseñanza anterior vimos el tema una mente sana, ¿se acuerdan? Enfocado en el verso 5 precisamente, cuando Tito le dice a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, hablando de una mente sana. Ahora, ¿por qué Tito hace esta recomendación, llamado o exhortación a las mujeres ancianas? Bueno, recordemos que aquí las ancianas son mujeres que ya llevan un camino recorrido en el estudio de la palabra. Y hablando de mujeres mayores, estas deberían aprovechar el tiempo. Bueno, estoy hablando de la instrucción de Tito. Estas deberían aprovechar el tiempo en instruir, enseñar, modelar cómo se debe ver el evangelio en mujeres que son de Cristo, ¿verdad? Porque las ancianas, dice el apóstol, ya deberían ser mujeres que estén modelando las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que de acuerdo a esto, aprendimos en nuestra enseñanza que ser prudente es tener una mente sana. Es decir, las ancianas deben enseñar a mujeres jóvenes que al presentarse los problemas, porque los va a ver, al presentarse las dificultades, porque también las va a ver, o cual sea que sea la situación, es bueno que se detengan a pensar y que se den el tiempo para que las decisiones que tomen sean buenas y correctas. ¿Verdad que sí? Sí, porque a veces viene una situación y ¿qué hacemos? Y ya, ¿no? No, porque en esas decisiones nos podemos equivocar, en esas decisiones apresuradas nos podemos equivocar. Por eso es tan importante que meditemos, que pensemos y que tomemos las mejores decisiones. Veíamos que aquella persona que tiene una mente sana es alguien que ha desarrollado la capacidad de controlarse y disciplinarse. Bueno, si nos controlamos y nos disciplinamos, entonces nos vamos a detener a pensar, ¿verdad? También es alguien que ha desarrollado buen juicio y gobierna su mente, sus pasiones y deseos. Alguien que voluntariamente impone limitaciones a su libertad. Asimismo, un estilo de vida prudente comienza, lo dijimos, con un estilo mental sano. Una manera de pensar que va a afectar toda nuestra manera de vivir, ¿cierto? Por eso es tan importante que nos detengamos a pensar, para que nuestra manera de pensar pueda afectar toda nuestra manera de vivir. Miren, una mentalidad sensata, sana y prudente que resultará en una conducta sensata, sana y prudente. Entonces, ¿a qué nos lleva a tener una mente sana? Según lo que estamos viendo y vimos ya, a tener una conducta sana. ¿Verdad? En otras palabras, todo recae en la conducta. ¿Sí se fijan? Pregúntele a la que está a su lado, ¿cómo está tu conducta? Ay. Sí, a la que... Ay, pregúntele. Miren, todas se quedan así como...
¿Mande? Ay. ¿Cómo está tu conducta? ¿Verdad? Qué importante, ¿no? Así que fíjense, necesitamos más de Jesús, más de su espíritu, más de su poder. ¿Para qué? Para poder vivir con una mente sana. Pues es que todo se trata de Cristo, ¿no? Para poder tener una mente sana, ser prudente y además desarrollar dominio propio en toda nuestra manera de ser, pero también de actuar. Recuerden que todo tiene que ver con la conducta. Ser mujeres totalmente equilibradas y dominadas por el Espíritu de Dios. No estamos hablando de nada extraordinario, ¿eh? Estamos hablando de que podemos ser mujeres equilibradas y dominadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es quien controlará nuestra carne, ¿sí sabes? Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros profundizamos, la palabra de Dios controlará tu carne, renovará tu mente, fortalecerá tu determinación y te dará deseo por las cosas que agradan a Dios. ¿Verdad? Porque en lo que más nos enfocamos, en lo que más vemos, en lo que más escuchamos, es lo que va a estar gobernando nuestra carne. Por eso la palabra de Dios debe gobernar para que controle todos nuestros miembros. Ahora, ¿por qué necesitamos desarrollar prudencia en nuestra vida y tener una mente sana? Pues porque sí, pues porque a Dios se le antojó. No, mira, fíjate, para que no nos dejemos engañar por pensamientos no bíblicos, por ejemplo. Para temer más a Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no entendemos, no estudiamos, no meditamos en la palabra, pues ¿cómo vamos a temerle a Dios? ¿Cómo vamos a entender que necesitamos temer a Dios? Pero además, también para ejercer dominio propio en nuestros miembros, pero también para tener discernimiento. ¿Cuántas les falta? ¿Cuántas podemos tener discernimiento? Pero ¿a cuántas nos falta discernimiento, verdad? Para que el Espíritu Santo controle nuestra carne, como ya te decía, y estemos alertas espiritual, mental y moralmente. Para tener manos limpias y un corazón puro. Y así poder enseñar a otras mujeres todo esto que nos compete vivir a cada una de nosotras. ¿Sí o no, hermanas? ¿Verdad? Entonces, fíjate, hoy nuestro tema se llama limpios de manos y puros de corazón. Y vamos a verlo a la luz de la palabra en Tito capítulo 2. Pero era importante que te diera un poquito de repaso acerca de tener una mente sana para que podamos pasar al punto que vamos a estudiar en esta mañana acerca de ser castas. ¿Ya tienes Tito 2? Vamos al versículo 3, por favor. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este caso nos vamos a enfocar en la palabra castas. Sí, porque ya vimos ser prudentes, ¿verdad? Hablando de una mente sana. Y bueno, quiero dártelo también en otras versiones. Esta cita de Tito 2:5, en cuanto a la palabra castas, la traducción en lenguaje actual dice: a ser dueñas de sí mismas. ¿Sí? Obviamente esto desarrollando una mente sana, ¿verdad? Obviamente enfocadas en la palabra de Dios. También la Nueva Versión Internacional dice de castas:
ser sensatas y puras. Y bueno, ahí podemos ver nosotros que esta palabra castas también tiene que ver con ser dueñas de sí mismas, con ser sensatas y ser puras. Pero déjame darte la definición. Esta palabra casta viene del griego hagnos, con J y acento en la O, hagnos, que significa limpio. Aquí en el significado vamos a ver más precisamente lo que significa. Significa limpio, inocente, modesto, puro, honesto, sincero. Si observamos, esta palabra casta en su significado tiene que ver con limpio. ¿Qué significa limpio? Te voy a dar un significado en el hebreo que es naki. Naki, con Q, naki, que significa inocente, libre, limpio, sin culpa. Aquí no estamos hablando únicamente como de una limpieza externa o interna, no solamente, sino estamos hablando de algo más profundo, como lo dice aquí, inocente, puro, honesto, sincero, libre, sin culpa. Algo mucho más profundo, algo más espiritual. ¿Te acuerdas de Mente Sana? Sí veíamos un poquito más acerca de la limpieza, pero también en un sentido más profundo. De esta manera es la palabra casta. Entonces, mira, ¿por qué el apóstol Pablo le pide a Tito que enseñe a las mujeres estas virtudes que están enunciadas en la epístola de Tito 2 acerca de ser prudentes, castas y las demás virtudes que nos falta ver? ¿Por qué el apóstol Pablo le pediría esto a Tito? Bueno, porque esta es una manera de vivir que va a honrar al Señor. Ese es un propósito. Que nuestra manera de vivir honre a Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le pide a Tito que instruya a las mujeres, que instruya a los jóvenes, que instruya a los varones, porque recordemos que la palabra no nada más es para las mujeres, en la medida también es para los varones. No nada más la palabra de Dios le pide a las mujeres que sean limpias de manos, puras de corazón, castas, también en la misma medida se lo pide a los varones, ¿verdad? ¿Sí? Es de igual manera a unos como a otros. Recordemos que Pablo mandó a Tito para que corrigiera, voy a explicarte otro poquito, para que corrigiera las deficiencias que podían estar pasando en esa comunidad de cristianos en la isla de Creta. ¿Sí se acuerdan de la introducción, todo lo que vimos acerca de esto? Y las mujeres de aquella época estaban teniendo faltas, porque las mujeres de aquella época estaban teniendo faltas. Por eso Tito le dice, las mujeres jóvenes no están exentas de las necesidades de pureza. Deben ser fieles en todo a sus maridos, deben ser recatadas en su comportamiento, especialmente, como ves, en presencia de otros hombres. Porque las mujeres de aquella época estaban teniendo faltas, ¿verdad? Ya lo vimos en su momento. Y también le dice, fíjate, hay ciertas mujeres, bueno, no se lo dice, pero aquí enseñando el apóstol Pablo, podemos ver que hay ciertas mujeres que aún después de casadas cometen faltas que necesitan ser corregidas, porque si alguien también quería corregir el apóstol Pablo era a las mujeres mayores, a las ancianas, porque eran dadas a muchas cosas que no glorificaban a Dios. ¿Se acuerdan? Deben aprender, fíjate, algo que menciona, deben aprender a ser modestas en su manera de vestir. Ya lo vimos, ¿no? Reverentes en su porte, en su manera de hablar, no calumniadoras, y de comportarse.
Y es oportuno que las hermanas mayores les enseñen estas cosas a las mujeres jóvenes para que aprendan a vivir de la manera que van a honrar al Señor. Las mujeres mayores o las mujeres ancianas que ya tenemos un tiempo, un camino más recorrido en el Señor, tenemos un compromiso delante de Dios. Fíjese, enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo deben conducirse? ¿Cómo deben andar? ¿Cómo deben de manejarse? ¿Cómo deben hablar? ¿Cuál debe ser su conducta? Miren, las mujeres de Creta, como lo vemos, eran mujeres que estaban cometiendo faltas inmorales, pero también cometían faltas en su conducta, y eso de ninguna manera honraba a Dios, pero tampoco a sus esposos, porque eran un mal ejemplo para las que apenas empezaban en su caminar cristiano. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, aquí la recomendación es: instrúyelas para que cambien su conducta. Instrúyelas. El recibir la instrucción y cambiar la conducta siempre nos llevará, ¿saben qué? A obtener bendiciones de Dios, porque también su palabra lo enseña. No nada más es que Dios nos pide algo y ya. Dios nos pide algo, pero con ello conlleva recompensas. Qué hermoso, ¿no? Fíjate, consecuencia de que nosotras honremos a Dios es recibir sus bendiciones. Y eso es una gran bendición. Digo, ya el hecho de que estemos en Cristo ya es una bendición. Pero si además de estar en Cristo vamos a recibir galardones, qué hermoso, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuántas quieren las bendiciones de Dios? Pues sí, yo creo que todas, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo, tiene que cambiar nuestra conducta, ¿verdad? Una conducta que honre a Dios. Así que, ¿a qué se refiere vivir de una manera limpia y pura? Vamos al Salmo 24, te invito a que vayamos al Salmo 24 para ver lo que dice. Aquí habla el salmista, algo muy hermoso que podemos ver a través de esta escritura. Y lo cantábamos, hermanas. Recuerden que la palabra de Dios debe de ser es la palabra cantada, ¿verdad? Dice, Salmos 24:3. Bueno, vamos a partir del verso 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién habitará en su lugar santo? Pero si te fijas, hace preguntas. Porque aquí Dios no está diciendo, tales subirán, tales entrarán, no. Está preguntando, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Bueno, en el verso 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y quiénes son estos? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, veamos que quien hace esto recibe promesa, porque lo sigue diciendo en el verso 5. Él, o sea, ¿quién él? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le temen, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué hermoso. Él, el limpio de manos y puro de corazón, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y como les preguntaba hace rato, ¿cuántas quieren las bendiciones de Dios? Pues yo creo que todas, ¿verdad? Pero para recibir sus bendiciones tenemos responsabilidades. Aquí dice que el limpio de manos y puro de corazón recibirá bendición y justicia. Cuando el salmista dice, mira, monte de Jehová y lugar santo, se refiere al santuario de Jerusalén, porque acuérdense que está hablando el salmista en aquella época. Y se refiere al santuario en Jerusalén y a la vez simboliza la comunión con Dios.
Cuando dice limpio de manos y puro de corazón, habla de la santidad, pero en sus diferentes formas. Vamos a entender esto de cómo ser limpios de manos y puros de corazón. Porque pudiéramos pensar que limpios y puros solo son aquellos que nunca han pecado, ¿verdad? Y entonces en todo caso serían los bebés. Ay. Limpios y puros, ¿sí o no? Pero no es así. Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entonces, como todos hemos pecado alguna vez, pudiéramos pensar que para ser puros y limpios solo se tienen que arrepentir a lo mejor los que han cometido pecados de inmoralidad. Tampoco es así. Porque sí es bien cierto, sin embargo, hay muchos otros pecados que nos hacen impuros y faltos de limpieza de corazón. ¿Verdad que sí? Este llamado a la pureza toca cada parte y cada partícula de nuestra vida. Fíjense, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y por supuesto nuestras actitudes y motivaciones. Y a veces nuestras motivaciones pueden ser muy pecaminosas. ¿Cierto? Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nos insta aquí el apóstol Pablo. ¿De qué nos debemos limpiar? De toda contaminación de carne, pero también de espíritu. Lo cierto es que ninguna clase de impureza es insignificante, ¿sí sabes? ¿Sí sabemos? Que ninguna clase de impureza es insignificante. Los pecados respetables, por decir, y ocultos del espíritu no son menos contaminantes que los pecados de la carne más obvios. Generalmente como cristianos sobre todo, nos referimos y pensamos más en los pecados carnales o que son visibles. Pero algo que no debemos ignorar es que los pecados ocultos no son menos contaminantes. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo de David en el Salmo 51. Fíjate, él pide que Dios le cree un corazón puro. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de haber pecado, ¿se acuerdan? Recordemos que David cometió inmoralidad, ciertamente, pero además mintió y derramó sangre inocente, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 51, bueno, recordemos que vino el profeta Natán y lo confrontó. Pero independientemente o aparte de eso, David reconoce su pecado. Y en el Salmo 51 eleva una oración de arrepentimiento pidiendo purificación. Toda una oración de arrepentimiento. Mira lo que dice el Salmo 51. Yo te invito a que tú lo leas todo. Ahorita solamente vamos a leer unos versículos, pero aquí podemos ver cómo David entendió, reconoció, se arrepintió. Mira, dice, Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ustedes pueden seguir leyendo todo el Salmo, está muy hermoso. Y si en algún momento tuviéramos o necesitemos, yo digo, ¿no? Siempre arrepentirnos, bueno, pues aquí tenemos una oración de arrepentimiento. El verso 10 dice, ahí en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro
de mí. Hay una parte que dice, contra ti solo he pecado, ¿verdad? Entonces imagínate, aquí vemos a un hombre, a un rey, que estaba pidiendo la misericordia de Dios por sus pecados, ¿verdad? Y aquí vemos efectivamente una oración de arrepentimiento pidiendo purificación, pero también sabemos que Dios escucha las oraciones de sus hijos y no desprecia un corazón arrepentido. No desprecia un corazón contrito y humillado, porque lo que David estaba haciendo aquí es que se estaba humillando delante de su Dios, no importando que era el rey de Israel. Él estaba reconociendo, no soy nada, no soy nadie delante de ti, ¿verdad? Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él estaba considerando que su corazón no era limpio, que su corazón no era recto, aunque aparentemente como siendo el rey de Israel era muy recto. Él reconocía que no, ¿verdad? Entonces vemos también que Dios lo perdona, pero también lo limpia y lo purifica. Qué tremendo, ¿no? Y qué hermoso, porque Dios no se queda con nada. Dios es Dios de misericordia, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, Dios hace al creyente una nueva criatura, ¿sí o no? Cuando reconoce sus pecados, tú y yo somos parte de eso, ¿no? Cuando un pecador reconoce sus pecados, hablando de todos los pecados que haya cometido y se arrepiente, Dios lo limpia, lo purifica. Y mira lo que dice Pablo a los Corintios. Y te voy a decir, y tú y yo sabemos que si había alguien pecador, eran los Corintios, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo tuvo que reprender fuertemente a esa iglesia. ¿Por qué? Porque se estaban cometiendo pecados. Pero en 2 de Corintios 5:17 dice, y le dice a los corintios principalmente, pero también a todo su pueblo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios no se acuerda. Dios no está recordando, recriminando, reprochando. Él dice que las cosas, cuando dice que las cosas viejas pasaron, ¿de qué te habla esto? Sí, del perdón, pero también de la limpieza y de la purificación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Dios hace con un pecador que se arrepiente, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y tú y yo? Creo que ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Eso hizo Dios con los de Corinto. Si lo hizo con los de Corinto, lo hace con quien sea, porque Dios no hace acepción de personas. También lo ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Por eso a veces es bueno que Dios nos recuerde de dónde nos ha sacado. ¿Para qué? Para que no sintamos que ya lo hemos logrado todo. ¿Verdad que sí? Y que a veces se nos pueda dar muy fácil volver a cometer ciertas indiscreciones, ¿verdad? Vamos a ver, ahora vamos al Salmo 15, por favor. Este es un paralelo del Salmo 24. Salmo 15. Es un paralelo del Salmo 24 y nos complementa cómo deben ser los limpios de manos y puros de corazón, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice este salmo también tan hermoso. Y aquí es más preciso el Señor. Mira, en el verso 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua.
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Lo cantábamos, ¿no? Lo cantábamos. Miren cómo Dios nos muestra un panorama más amplio. Un limpio de manos y puro de corazón debe andar ¿cómo? ¿Cómo dice aquí? En integridad. ¿Qué más? Justicia. ¿Qué más? Habla verdad. ¿Qué más? Alguien que no calumnia. Y acuérdense que calumnia viene de diabolos, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Alguien que no miente, que no hace mal a otras personas, alguien que no defrauda. Qué tremendo. Alguien que no defrauda, habla, porque mira, aquí como por qué tenía que estar quien su dinero no dio a usura. Porque son contaminantes, son pecados. Yo te decía al principio, a veces pensamos que hay pecados que son pecados, pero la palabra es clara y precisa cuando nos enseña que no hay pecado oculto, que no haya pecado pequeño que no pueda ser tratado. El que aquí nos enseña, ¿verdad? Alguien que no defrauda y que no afecta al inocente. ¿De qué te habla esto? ¿De qué nos habla esto? Ya lo vimos. ¿De qué nos habla esto? De conducta. De conducta. Es necesario entonces cambiar nuestra conducta y reconocer, ¿verdad? Reconocer. Esto nos dice en el Salmo 15 y termina este salmo con una promesa. Mira, en el verso 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. En el Salmo 24 dice, recibirá la bendición de Jehová. Y recibir la bendición de Jehová es que no vuelvas a caer en situaciones pecaminosas. O a lo mejor sí, pero que te van a llevar a reconocer, a arrepentirte. ¿Por qué digo a lo mejor sí? Porque dice la palabra que todos somos pecadores. Y seguimos pecando, solamente que al cristiano, pues ya tenemos que examinar, ¿verdad? Entonces, queridas mujeres, hay recompensa. Hay recompensa, es decir, recibir la bendición de Dios y no nada más recibir. Bueno, fíjate, es que las bendiciones de Dios en esta tierra las bendecimos, las recibimos. ¿Sí te das cuenta? Que recibimos sus bendiciones. El solo hecho de dormir tranquilos, ¿no es una bendición? ¿No es una bendición? Recibimos sus recompensas, pero hay algo también que es más profundo y que es más hermoso. Estaremos un día delante de Dios por la eternidad. Esa es una gran recompensa, ¿no te da gusto? Vamos a darle un aplauso al Señor, así es, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Yo quiero sus recompensas. Yo quiero esas recompensas que son eternas. Las recompensas que podemos tener aquí en la tierra son hermosas, son buenas, son agradables, pero no se van a comparar, no se comparan con la recompensa que podemos tener por la eternidad. Yo quiero sus recompensas. Yo no sé tú. Yo quiero sus recompensas. Así que vale la pena limpiar nuestras manos y purificar nuestro corazón. ¿De qué? De toda impureza. ¿Sí? Déjame darte otro ejemplo. Te di el ejemplo de David, ¿verdad? Ahora, el de una mujer que cambió su conducta y fue grandemente bendecida por Dios. Ella es Ruth. Hay otras mujeres que también son ejemplo. Podemos hablar de tantas mujeres, ¿verdad? Y bueno, a veces siempre tomamos el ejemplo de Ruth. Y a lo mejor podemos decir, ya me lo sé. Y a lo mejor sí. Pero déjame decirte que cada vez que hablamos de Ruth podemos aprender algo más de ella.
Además, que es un buen ejemplo de manos limpias y puros de corazón. Ruth es un buen ejemplo. ¿Quién era Ruth? ¿Sí te acuerdas? Menciona la escritura que era una mujer moabita. ¿Por qué era moabita? Porque vivía en Moab. ¿Sí? Era una mujer pagana, es decir, pecadora. Los moabitas, fíjate, te voy a decir, los moabitas eran descendientes de Moab. ¿Quién era Moab? El hijo de Lot. ¿Te acuerdas de Lot, que era el sobrino de Abraham? Por lo que los moabitas eran parientes lejanos de los israelitas, pero no se llevaban entre sí. Había muchas diferencias y desacuerdos. Y lo vemos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿sí? Con Ismael y con Isaac, ¿no? Durante el tiempo en que Israel anduvo errante en el desierto, las mujeres, fíjate, te voy a dar un dato que la historia nos arroja. Durante el tiempo en que Israel anduvo errante en el desierto, las mujeres moabitas deliberadamente seducían a los hombres israelitas. Yo creo que eran los más cercanos, ¿no? Tentándolos a participar en sacrificios a dioses idólatras. Muy probablemente Ruth era una de esas mujeres, ¿verdad? Porque esa era su cultura y esa era su instrucción. Ahora, los moabitas adoraban a un dios llamado Quemos. Esto tú lo puedes estudiar en Números, capítulo 25. Pero también sugiere que veneraban a muchos dioses. La escritura llama a Quemos ídolo abominable de Moab. El culto a este ídolo era grotesco, al punto de incluir sacrificios humanos. Ya lo hemos visto, ¿no? En alguna enseñanza que las mujeres moabitas eran sacerdotisas y que se dedicaban a hacer sacrificios en los templos. Y pues no dudamos que pudo ser Ruth una de esas mujeres también, que participó en este tipo de ritos o que ella misma hizo este tipo de ritos, ¿verdad? Bueno, la realidad es que Ruth vivía en aquellos lugares, ¿verdad? Y además déjame decirte que el culto moabita estaba lleno de imágenes eróticas y conductas obscenas. El paganismo moabita tipifica todo lo abominable sobre idolatría. Eso es lo que se vivía en Moab. Y Ruth estaba inmiscuida en aquel lugar. O sea, en otras palabras, al pueblo que tú fueres, dice, haz lo que vieres. ¿Qué hacía Ruth? Por lo que le enseñaba, ¿no? Seguramente. Digo, no necesitamos mucha ciencia para entender, ¿o sí? Allí era donde vivía Ruth y por supuesto en eso fue instruida por su cultura, una cultura muy agresiva de la cual aprendió, y no podemos decir que Ruth tenía manos limpias y corazón puro, ¿o sí? No podemos decir. No sabemos, ¿verdad? Por supuesto que no, sino todo lo contrario. Seguramente había muchos pecados e impurezas en su vida. Pero las cosas no se quedaron allí, porque Dios ya tenía un plan para esta mujer pagana. Pues no fue casualidad que se casara con el hijo de Elimelech y Noemí. Y por medio de esta familia, Ruth conociera al único Dios verdadero. Aunque ustedes conocen la historia y las circunstancias fueron tremendas, ¿verdad? Porque salieron de Belén, que es casa de pan, y ustedes conocen la historia, no me voy a detener en eso, pero ahora nosotros vemos, o más bien recordemos que el esposo de Ruth, como Elimelech, se murieron. Y Ruth no quiso regresar a su pueblo porque ya habían pasado 10 años. Yo no sé cuánto tiempo pasó, ¿verdad? En el que Ruth estuvo con esta familia y conoció las costumbres del pueblo de Israel y conoció a Dios. ¿Sí? Y tampoco fue casualidad todo lo que pasó y que esta familia llegara a Moab. Aunque no eran los planes precisos de Dios, pero nada es casualidad, ¿verdad? Ella estaba decidida a permanecer con Noemí.
Nada más déjame leerte Ruth 1:14. Voy a leerte algunos textos solamente, porque no nos vamos a detener en toda la historia, pero es un libro hermoso que pudiéramos leer siempre, porque nos enseña una historia de amor, de redención muy hermosa. En el verso 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Recordemos que aquí Noemí ya se iba a su pueblo, ¿no? Ya dice: yo ya no tengo nada que hacer aquí, regresen a su casa y a sus ídolos. ¿Se acuerdan? Ay, les dijo: regresen a sus ídolos. Ay, bueno, eso ya lo estudiamos en algún momento. Bueno, Dios estaba haciendo una obra en la mente y corazón de Ruth la moabita, que la llevó a tomar una decisión que iba a cambiar el curso de la historia para siempre. No de su historia, no de la historia de Ruth, sino de la historia de la humanidad. Vemos en el verso 14 que cuando Orfa decide regresar a Moab, dice que Ruth se quedó con Noemí. Aquí nos da la idea de aferrarse a alguien con firmeza. Fíjate, y sí, que sí, ¿verdad? Con determinación. Aquí vemos que Ruth está haciendo un compromiso con Noemí. Pero observemos que este compromiso va más allá del afecto que ella sentía por ser la madre de su esposo. Ruth se está comprometiendo con el Dios de Noemí, con el Dios verdadero, con el Dios de Israel y con el pueblo con el que ese Dios había entrado en una relación de pacto. Notemos en el verso 15 ahora. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Pues sí, ¿a dónde se iba a ir Ruth si se iba a su pueblo? Pero sí, se iba a Moab, pero ¿a dónde se iba? A sus dioses, a adorar, a idolatrar, otra vez a pecar, ¿verdad? Dice: vuélvete tú tras ella. Verso 16, respondió Ruth. Fíjate lo que dijo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ay, qué hermoso. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Híjole, qué expresiones tan hermosas encontramos aquí. Qué tremendo, porque lo que Ruth está expresando aquí es una firme determinación a olvidarse de su trasfondo pagano e idolátrico. ¿Sí te das cuenta? Y venir a refugiarse al abrigo del Altísimo. Y no nada más le estaba diciendo eso a Ruth. Yo entiendo en mi corazón que le estaba diciendo a Dios: yo soy tu hija, yo soy tuya, yo quiero estar contigo, no me dejes, no me desampares. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Que lo que estaba pasando en Ruth era una total transformación y cambio de conducta por haber conocido al único Dios vivo y verdadero. ¿Sí nos damos cuenta, mujer? Además, se iba lejos de su familia. ¿A poco ella se detuvo a pensar: mi mamá, mi papá, mis hermanos? ¿Se detuvo? Ella fue detrás de aquel que le dio la vida. Qué tremendo, de verdad, qué tremendo. Más adelante en el libro de Ruth vemos todo lo que Dios hizo con esta mujer. Tal fue su cambio que Dios la dignificó con un esposo, que fíjate, ese esposo reconoció la pureza de su corazón. Y muchos pudieran decir: ¿cómo? ¿Una mujer pecadora e idólatra ahora puede tener pureza de corazón? Pues sí. Sí. Así es cuando un corazón arrepentido decide entregar su vida por completo a Dios. ¿Sí? ¿Sabes? Dios dignifica y restituye ese corazón. Además lo sana, además lo purifica, lo limpia de toda impureza, y no solo eso, también lo bendice. Oh, qué tremendo.
Qué hermoso. Lo que la Escritura nos muestra es que Ruth era una mujer extranjera y pobre, ¿sí sabías? Pero que había desarrollado piedad y gentileza, además una manera correcta al hablar, porque mira cómo se comunica con vos. Vamos al capítulo 2, verso 10. Mira cómo se comunica con vos esta mujer. Era una mujer idólatra, que hacía adoraciones abominables seguramente. Dice Ruth 2:10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, aquí estaba teniendo una conversación con vos. Recordemos que ya estaba espigando en los campos. Además, una de las bendiciones es que le dieron trabajo sin conocerla y sin que tuviera currículum. ¿Sí o no? No tenía experiencia, pero le dieron trabajo, y no cualquier trabajo, y no en cualquier lugar, Entonces, ¿te das cuenta de las bendiciones que Dios empieza a hacer? Dice nuevamente, ella entonces bajó su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Fíjate. Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Aquí Booz le dio una bendición especial que revelaba cuán piadosa era Ruth. Verso 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué tremenda expresión inspirada directamente del corazón de Dios, porque vos tipifica a Cristo, ¿verdad? Ay, esto es una hermosa declaración. Verso 13, Señor mío, mira lo que le contesta Ruth, Señor mío. Mira las palabras, mira la manera de gentileza, de sutileza, de piedad. Halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Un corazón humilde, un corazón quebrantado, y nunca Dios desprecia ese corazón. Mira cómo la respuesta de ella fue igualmente gentil y hermosa por su humildad. Aquí podemos ver cómo Dios dignifica a esta mujer. De ser una pecadora pasa a ser una mujer piadosa, o sea, pura de corazón. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O te deja sin aliento? En ese primer encuentro, Booz de inmediato fue impactado por Ruth. Fue impactado por Ruth. Una moabita, ¿sí sabes? Esta mujer que antes fue pagana y finalmente Dios la bendice de una manera extraordinaria. Ustedes conocen toda la historia. Muere el esposo de Ruth, queda viuda, se queda sin absolutamente nada. Por eso dice que era pobre, pero Dios la recompensó con bienes. Porque primero la bendijo, le proveyó de alimento para su sustento, y no solo para su sustento, también para el de su suegra. Ella fue una bendición para su suegra, porque su suegra se quedó sin familia, sin hijos. Pero ¿quién la dignificó? Ruth, una mujer pagana. No era de su pueblo, no era de su linaje, no era de su estirpe, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Además, le dio un esposo y fue la madre de un hombre que daría origen al gran rey de esa nación. Así es como Ruth, una mujer moabita, aparentemente predestinada a sufrir, ¿sí o no? Cuya lealtad y fe la habían llevado lejos de su propia gente, y traída como extranjera a la tierra de Israel, llegó a ser madre en la línea real que da origen al primer gran rey de esa nación, David.
Ruth, una extranjera, no solo quedó incorporada al pueblo de Dios, sino más sorprendentemente aún a la estirpe misma de la monarquía del rey David. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? ¿Qué es lo que Dios no hace? ¿Qué Dios no puede hacer más bien? Aquí podemos ver el gran amor de parte de Dios. Cuando decidimos por Él y lo buscamos, no solo vamos a estar plenas y completas en Él, cubiertas bajo sus alas, como le dijo Boaz a Ruth, sino que además también nos puede recompensar. Nos puede recompensar. Este es el claro ejemplo de una mujer que al ser transformada en su conducta es limpia de manos y pura de corazón, sin importar su circunstancia y su situación. Cuando alguien se arrepiente, a Dios no le importa ya tu circunstancia. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron. ¿Por qué tú y yo las recordamos? ¿Por qué? El apóstol Pedro, vamos a ver, que habla específicamente a las esposas en relación a sus maridos y sin embargo establece un principio que tiene una aplicación más amplia. Dijo que otros pueden llegar a la verdad sin palabra cuando ven una conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3, del 1 al 3, por favor. Esto tiene que ver con la conducta. Y tú y yo pudiéramos estar pensando, no sé, ay, pero para poder llegar a ser así, ¿se podrá? Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Dice en el verso 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra, crean a la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta. Considerando vuestra conducta, ¿cómo debe de ser? Casta y respetuosa, es decir, limpia, pura, honesta, sincera. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser la conducta de una mujer? Ya les dije. ¿Cómo? Casta, es decir, limpia, pura, honesta, modesta, sincera. Y además añade respetuosa. ¿Cómo ven? Bien, ¿verdad? Tal como lo vimos en Ruth. ¿Cómo fue la conducta de Ruth frente a vos? ¿Cómo vimos que fue? La palabra nos muestra a una mujer piadosa que se dirigía de una manera amable y respetuosa. ¿Verdad? Pudo haber dicho, ¿y tú quién eres? Pues si yo soy extranjera, pues ¿tú qué? ¿No? Pero no. Lo respetó primero, y lo respetó, fíjate, por ser varón. Pero también lo respetó por ser una autoridad, porque pues era como su jefe, ¿no? Por decir su jefe, ¿no? Pero además iba a ser su marido, entonces. Porque miren, cuanto más puras somos, aquí lo podemos ver, más hermosas somos. Y más hermoso parece nuestro Señor Jesús a los ojos de aquellos que ven su belleza reflejada en nosotras. En otras palabras de Primera de Pedro 3. ¿Verdad? Nos podemos preguntar, ya les decía, pero nos podemos preguntar, ¿cómo puedo tener manos limpias y corazón puro? Si mira cómo vivo, mira en este mundo tan complicado, mira en medio de tanto caos. Si tengo un esposo que no me valora, que no me respeta, que no me dignifica a lo mejor, ¿cómo puedo tener manos limpias y pureza de corazón? ¿Cierto? Y en medio de tanta inmundicia, todo lo que se está viendo en el mundo, ¿verdad? Tantos pecados, que las cosas cada vez son peores. En medio de tanto caos en el mundo, tantas guerras, tantos asesinatos,
¿Cómo poder tener manos limpias y corazón puro? Bueno, ciertamente la pureza podría parecer un estándar inalcanzable, ¿verdad? Y lo es, sí, lo es, a menos que tengamos la presencia y poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Solo se necesita eso. La presencia de Dios, el poder de su Espíritu Santo, una vida en comunión, una vida llena de su Espíritu, una vida llena de comunión con Dios y de estudio de su palabra. De otra manera, queridas hermanas amadas, entonces sí, va a ser inalcanzable. ¿Verdad? Inalcanzable. Pero además, no nada más necesitamos la comunión, no nada más necesitamos ser llenas de su Espíritu, no solamente tenemos que estudiar su palabra o reunirnos, lo tenemos que llevar por obra. Muy importante, muy importante. Pero el hecho mismo que Pablo exhorta a las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes a ser puras, sugiere que la pureza puede aprenderse al observar el ejemplo de mujeres piadosas como Ruth, ¿verdad? Pero también de mujeres que puedan estar cerca, que han aprendido en su búsqueda de la pureza. Porque, bueno, entonces, ¿cómo? Para que las mujeres jóvenes aprendan, ¿quién tiene que aprender primero? Bueno, ¿quiénes nosotras? Las más ancianas, ¿no? En el Evangelio. Recuerde, en el Evangelio, ¿verdad? Y yo, bueno, diría que esa búsqueda de pureza primero se da cuando nos llenamos de Dios y su palabra. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Y dejamos que su Espíritu Santo nos gobierne. En ese espíritu podemos también considerar algunas estrategias prácticas para el día a día, porque no nada más nos vamos a enfocar a lo espiritual. Bueno, sí, es lo primero y nos tenemos que enfocar a vivir en una vida de oración, en una vida de guía de su espíritu, en una vida de comunión con Dios. Eso es lo primero, pero también necesitamos considerar cosas prácticas y compromisos que los podemos llamar como cercos. Imagínate las hileras de árboles podados que una persona podría colocar alrededor de su propiedad. Cuando yo estaba haciendo esto, ¿saben a quién me imaginé? Así como, bueno, hay muchos lugares, pero me imaginé mucho como en las películas y como se ve en lugares como en Estados Unidos, que las casas no tienen barda, ¿verdad? Y que plantan muchos árboles, entonces así me imaginé, porque aquí en nuestro país es más común que haya bardas. Pero en aquellos lugares, en muchos estados, es muy común que pongan cercos de árboles, ¿sí? Bueno, entonces imagínate un cerco de árboles, como un aro de privacidad, una barrera para que no fácilmente entren las personas, por supuesto, ¿verdad? Pues para eso es. Los vallados ayudan a mantener cosas afuera, pero también a proteger lo que está dentro, ¿sí o no? Sí, porque no todo el mundo puede entrar y penetrar, ¿verdad? Eso es lo que ciertos hábitos y prácticas pueden hacer en nuestra vida, ¿sí o no? Mantener cosas afuera y proteger lo que está dentro, ¿sí? Y aunque estas prácticas por sí mismas no nos hacen santas, ¿verdad?, pueden ayudarnos a resistir la seducción del mundo y los apetitos de nuestra carne. Porque esta carne, ¿qué quiere? Lo que le gusta, ¿no? La carnita, ¿no? Bueno, ¿cómo qué hábitos o prácticas podemos considerar? Bueno, te voy a mencionar algunos porque pudiéramos mencionar tantas cosas, pero se me hizo bueno considerar solo estos puntos. Número 1, podemos decidirnos más por la discreción, ¿verdad? Podemos decidirnos más por la discreción. Ya no se escucha mucho sobre la discreción, ¿verdad? Esta importante cualidad tiene que ver con saber, fíjate, es una cualidad, y tiene que ver con discernir y ser prudentes en nuestras interacciones.
nuestro lenguaje y nuestra conducta con los demás. La discreción es lo que impide a una mujer confiar sus problemas, escuche bien, confiar sus problemas maritales y personales a un amigo, a un compañero de trabajo o a un vecino masculino. Estamos hablando de las mujeres. O tener conversaciones profundas, privadas y espirituales con el esposo de otra mujer. ¿Sí o no? ¿Verdad? La discreción lleva a tener cuidado cuando miras a un hombre o respondes a palabras o conductas seductoras o inapropiadas de su parte, ¿no? Así como que va pasando y tú, ¿no? Así como que, ¿qué onda? ¿Te hará stick o qué? Porque la verdad es que si nos damos cuenta cuando la plática, o más bien, porque sí nos damos cuenta, no estoy preguntando, estoy afirmando, sí nos damos cuenta cuando la plática o mirada se tornan en otro sentido, ¿sí o no? Sí. No, y si tú te das cuenta, los hombres, ¿verdad? Así como que la cerradita de ojo, pues ¿cómo? ¿Y tu marido? ¿No? La sonrisita. ¿Y tu marido? Ser discretas al hablar. Que tu voz no sea para que te escuchen hasta la otra cuadra. O a lo mejor no habíamos meditado en esto, pero qué importante es la discreción. Qué importante, ¿no? O sea, digo, yo tampoco se trata de hablar, digo, porque hay veces a quienes dices, mande, ay, sí, no te escuché nada, o sea, eso no es indiscreción, ¿eh? El hablar así como que, no es indiscreción, eso tampoco, tenemos que tener cordura, ¿verdad? Porque se tiene que escuchar claro y correcto. Ajá. Fíjate, esta semana fuimos a cierto lugar y entré a los baños de ese lugar. Esto es real, ¿eh? O sea, no te estoy contando una historia. Poco después de que yo entré a uno de los baños, entra una mujer a otro baño, azotando las puertas. Y yo nomás oía el ruido, pues yo estaba en el baño, ¿no? No sé qué tanto movía, pero se oía mucho ruido y se le caían cosas. Yo no sé si se le cayó hasta el del papel, yo no sé. Pero se oyó un escandalazo en una de esas que hasta me asusté. En pocos minutos, de verdad, haz de cuenta un torbellino. Yo dije, ¿salgo o no salgo? Me va a dar pena ajena. Yo nomás como que me asomé por abajito y dije, porque solamente estábamos ella y yo en el baño. Ajá. Y haz de cuenta una escandalera, de verdad. ¿Sí has visto o escuchado esas mujeres muy ruidosas? La verdad de verdad te lo digo, fue muy molesto. Ay, yo estaba así como, ay, ¿y ahora qué se le va a caer? Y yo así, ¿no? Y de verdad me dio pena ajena. ¿Y qué crees? Me vino a la mente este tema. Haz de cuenta que el Señor me lo puso ahí. Me hizo meditar en esta palabra de verdad el Señor. Qué importante ser una mujer discreta, ¿no? ¿Sí o no, hermanas? De verdad, hasta en los pequeños detalles. Yo no sé, no, dije, yo ni salgo, ahorita me vaya a querer ahí, a ver, dar uno, no sé. Capaz de que se voltea y hasta me toca a mí, no lo sé. De verdad, no estoy exagerando. Fue así. Y la verdad para mí sí fue molesto. O sea, yo dije, Señor, qué tremendo. De verdad, ¿cómo nos podemos ver cuando nuestra conducta no es correcta? ¿Verdad? Entonces hay que considerar la discreción, también en la manera de hablar, de comportarse, de conducirse, ¿verdad? Pedir las cosas por favor, dar las gracias.
¿verdad? Número 2, considera la modestia. Considera la modestia. En uno de los temas que vimos hablamos de la conducta reverente, ¿se acuerdan? Reverentes en su porte, que también se aplica a la pureza. No quiero minimizar la responsabilidad que un hombre tiene de mantener su pureza en sus pensamientos y su mirada, porque es demasiado importante. Sin embargo, la manera de vestir y comportarse de mujeres y de adolescentes hoy en día no deja mucho a la imaginación. Esto puede causar que el termómetro de tentación de un hombre se dispare, porque muchas veces el hombre le puede decir a su esposa, vístete bien, no te vistas así, pero voltean a ver a las mujeres, ¿no? Por eso puede hacer que el termómetro de tentación de un hombre se dispare. Algunas han de recordar un tema que di donde enseñaba que la manera de vestir de algunas mujeres puede provocar que los hombres que buscan ser piadosos y desean ser puros en sus pensamientos y en su conducta les impida levantar manos santas. ¿Se acuerdan? Porque batallan entre su pureza y lo que tienen enfrente. ¿Verdad? Así que, como cristianas, uno de nuestros principales compromisos debe ser no solo preservar nuestra propia pureza, sino también proteger y honrar la pureza y la moral de los demás. ¿Sí, hermanas? Y cuando nos comportamos o nos vemos de una manera que compite con el afecto de un hombre por su esposa, entiéndase, trabajamos contra la pureza de su corazón, porque lo estamos tentando. Y mira qué tremendo, compite con el afecto de un hombre por su esposa. Así como la pureza de nuestro propio corazón. ¿Sí entendemos, hermana? Qué tremendo, ¿no? Por eso la mujer debe tener una conducta reverente. Hay mujeres que dicen, es que ¿qué importa cómo yo me he visto? ¿Para qué me ven? Esos hombres que son depravados, ¿qué me tienen que ver? No, espérame, no. Sí importa cómo te vistes. Importa cómo hablas. Importa cómo te conduces. Por eso debemos considerar la modestia que tiene que ver con una conducta reverente. ¿Sí? Y cuando pues tú apelamos a que tenemos un varón, y yo no sé si tú quieras que tu varón vea a otras mujeres, pero no podemos hacer nada por otras mujeres, ¿o sí? A las que les podemos enseñar, les tenemos que enseñar, pero a las del mundo, pues ¿cómo les vamos a enseñar? Si además no se dejan. Bueno, pero tenemos un Dios al que podemos ir, con el que podemos comunicarnos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta el compromiso? El compromiso que tenemos de una conducta que refleje un corazón puro, limpio. Tercer punto, examina cómo están tus emociones. Ya me faltan poquitos. Examina cómo están tus emociones. Sí, porque eso de las emociones, híjole, a todos nos pega, ¿verdad? Recuerdo un caso de una mujer que dijo, fíjate, en una congregación, esta mujer dijo, ya me dijo Dios, ya Dios me dijo quién va a ser mi esposo. Pues sí, qué bueno, qué padre, ¿no? Y cuando le preguntaron, ¿y quién dijo Dios que va a ser tu esposo? Ella dijo, tal persona. ¿Cómo? ¿Es casado? Sí. ¿Y tú lo sabes? Sí, pero Dios ya me dijo que él va a ser mi esposo. Qué complicado, ¿no? Y se aferraba la mujer, pero bueno, no era cierto, pues Dios. Cuando una mujer
se siente atraída a un hombre que es marido de otra mujer, es complicado. Sucede, ¿en dónde? En el lugar de trabajo, sucede en el gimnasio, ¿verdad? Sí, como no, pero ¿por qué no? Sucede en la escuela de los hijos. A veces sucede incluso en la iglesia y con los hombres de liderazgo. ¿Verdad? De hecho, el caso que te platiqué es de un pastor de una casa de oración. Bueno, de él no, era de la mujer, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí no hubo nada porque no tenía nada que ver, porque pues no era así, porque Dios no dijo, ¿verdad? Pero hay mujeres que pueden decir y que se pueden aferrar y hasta que así sea, porque a mí Dios me dijo y pues que así tiene que ser y o sea, ¿cómo? ¿Verdad? En muchos casos la propia mujer puede estar tan sorprendida como todos. Es que no era mi intención llegar a ese punto. Pero Dios me dijo. Ay. Pero llegó paso a paso sin ser consciente de ello. Hasta que cumplió su cometido. Y luego, o sea, te llega a decir alguien, ¿no? Es que me gusta tal persona. Ah, sí, pero sí sabes que es casado. Sí, pero no importa. Eso se da mucho. Mujeres, pongamos atención, porque eso se puede dar mucho en el mundo, ¿sí? Pero nosotras como cristianas no estamos exentas. Y esto te digo, pensamiento tras pensamiento que ella alimentó y al que le dio rienda suelta, en vez de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Sin darse cuenta se está hundiendo en medio de sus emociones, en medio de la moral, ¿verdad? Cuando el primero de estos pensamientos entra a la mente, debe ser el próximo en salir. Porque pueden entrar estos pensamientos a la mente, no estamos exentas, mujeres, somos humanos, somos de carne, pueden venir pensamientos a nosotros, pueden venir tentaciones, podemos ver y así como hay, ¿no? Pero es lo primero que debe salir de nuestra mente. No hay que coquetear con ello, y no debemos jugar con ello ni por un segundo, porque si lo permitimos, con todo. Entonces, ¿saben qué? No lo permitamos. No lo permitamos. Si estás casada, decide poner esa energía emocional en tu esposo. Pues sí, ¿no? ¿Quieres coquetear? Ah, pues coquetéale, pues. Y prodigar todo tu amor e interés a él. Pues sí, pues, ¿no? Aunque sientas que tu matrimonio se está derrumbando, porque puede ser, aunque sientas que ya es difícil, bueno, tú tienes que saber que tu vida le pertenece a un Dios que rescata y restaura lo que se está derrumbando. ¿Verdad? Y debemos ser intencionales en ello, intencionales. Si no estás casada, dedica tu enfoque mental y emocional a cultivar una relación más íntima con el Señor, porque solamente el Señor nos puede ayudar. Bueno, aún casadas, Aún casadas debemos de cultivar nuestro enfoque mental y emocional en una relación más íntima con el Señor. De lo contrario, nos estaremos buscando graves problemas. Y cuanto más pase el tiempo, más difícil será lidiar con esas impurezas. Cuando nos permitimos que entre un pensamiento impuro en nosotros ¿te acuerdas de ese ejemplo que dimos de la estufa llena de cochambre? Y que pasa una semana y no la limpiaste, y que pasa un mes y no la limpiaste. Qué difícil es quitar las impurezas, ¿verdad? Ah, bueno, eso pasa con el corazón y la mente. Cuando nosotros no quitamos una impureza, por pequeña que sea, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón,
Después del tiempo va a ser más difícil quitarlo y vamos a tener que lidiar con esas impurezas, como la pornografía, por ejemplo. Cuando te das un permiso de ver algo que no conviene, ay, pues es que apareció, pues sí apareció, pero pues ¿de quién depende quitarlo o verlo? Bueno, de ti, ¿no? Pero te apareció, lo viste y entonces insistimos en ver ese tipo de situaciones, difícilmente es después poder dejar de ver esas cosas. Por eso cuando empieza todo eso debemos evitarlo, quitarlo, no permitirte, no darte esos permisos, porque nos pueden destruir, ¿verdad? Punto 4. Entonces debemos poner mucha atención en nuestras emociones. ¿Cómo están nuestras motivaciones? Punto 4. Pon cuidado a tus comunicaciones electrónicas. Ahí radica también. Pon cuidado a tus comunicaciones electrónicas. Esto cada vez es más terrible, ¿o no, chavos? Sí, dice. ¿Verdad? Los mensajes de texto, los correos electrónicos y las redes sociales son un blanco fácil para desarrollar relaciones inapropiadas. ¿Verdad que sí? Aunque estés a miles de kilómetros de distancia y tu interacción parezca completamente inofensiva, es que yo vivo aquí y él vive en las cataratas de Niágara. Es increíble la rapidez con la que un intercambio inocente en nuestros dispositivos electrónicos puede encender una chispa. ¿Sí o no? Ay, es que luego yo, así como que luego preguntamos, ¿y cómo se conocieron? A través de las redes. Y yo, bueno. La falta de precaución en este frente es un factor que contribuye a la ruptura de muchos matrimonios de hoy. Me acuerdo de muchos casos, tengo ejemplos. Tenemos ejemplos. En algún momento una mujer me abrió su corazón. Tengo muchos casos, conocemos muchos casos. Me viene a la mente ahorita una tía que sufrió mucho porque su esposo a través de las redes conoció una mujer en Guadalajara, en Monterrey y todo era muy tranquilo, era un hombre fíjate, era un hombre que parecía piadoso. De verdad. Y tú decías, ay, cuánto la ama mi tía, cómo es tan atento, tan cariñoso. Ay, hermanas. Todas las noches, como trabajaba en sistemas, era su trabajo. No, bueno, conocí a una mujer en Monterrey. ¿Y sabes una cosa? Llegó el momento que dejó a mi tía con sus 2 niñitas y se fue con la mujer. O sea, así de drástico, o sea, de decir, ¿cuánto me ama? Este hombre es un pan de Dios. Así de fácil la dejó. De verdad, es tan increíble lo que pasa a través de las redes. Y te decía, aunque estés a miles de kilómetros, la falta de precaución de este frente es un factor que contribuye, te decía, a la ruptura de muchos matrimonios, como el de mi tía que te digo, pero también hemos tenido otros casos. Te decía que una mujer me abrió su corazón. Bueno, yo he escuchado, he aconsejado a varias mujeres, pero me acuerdo de un caso de una mujer que abrió su corazón y me contó que su esposo estaba enredado en una infidelidad emocional con una antigua novia que contactó a través de Facebook. Híjole, esto está resultando muy común. Mira, lo que el enemigo ha hecho para que esto se propague y vuelvas a contactar a la novia de la primaria, porque fue tu primer amor. Qué terrible, ¿no? Lo más tremendo es cuando empieza a haber una comunicación con personas que nunca has conocido y les muestras tu corazón y todo lo demás. ¿Sí se entiende, no? Por eso muchos matrimonios se han roto, por no tener o poner cuidado a la pureza de su corazón. Jovencitas, adolescentes que hablan con hombres que no conocen, no saben con qué tipo de persona están hablando. Te dice, yo tengo 18 años como tú, 14 como tú.
y resulta ser un anciano de 75 años. Ajá. Llegan al punto de intercambiar fotos donde muestran sus partes. Las escrituras nos brindan principios fundamentales que podemos usar para ayudarnos a tomar decisiones sabias y guardar nuestro corazón. Ajá. Si yo quiero honrar al Señor y tener un corazón y proceder puro, bueno, considero que debo meditar qué hacer con respecto a las comunicaciones electrónicas. Si tú no las puedes dominar, ciérralas porque te van a dominar a ti. De verdad, hermanas, se los digo con respeto. Yo creo que debo estar alerta y proteger mi corazón y mi matrimonio, pero también el corazón y matrimonio de otros. ¿Sí? En lo que, déjame decirte, en lo que a mí respecta, ahí están mis hijas, mi esposo, no me dejarán mentir. Y las que han buscado mi nombre, nunca van a encontrar una red social mía. Ninguna. De verdad, nada, cero. Nulo. Yo no sé lo que pasa en Facebook, la verdad, ni tengo tiempo. Y además, no me interesa saber la vida de nadie, de absolutamente nadie. Y bueno, yo pienso, ¿verdad? Si eso no te edifica, pues mejor cierra tus redes. Bueno, cada quien toma sus decisiones. Sin embargo, es necesario que pongamos cuidado y tengamos atención, porque el Facebook te quita el tiempo también. Además de que te enteras de cada cosa pura impureza. Pura impureza, de verdad. Bueno, es más, yo te voy a decir de verdad y lo digo con respeto, yo no sé ni qué pasa en otras casas de oración, nada, absoluto nada. ¿Por qué? Tengo tanto que hacer, tengo tanto trabajo, tengo tanto que pensar como para que me esté interesando lo que pasa en otros lugares y en otras personas. Entonces, es un blanco fácil. Es un blanco fácil de ataque, de destrucción. Pongamos cuidado. Número 5, último. No olvides apoyarte en el consejo de personas confiables. No olvides apoyarte en el consejo de personas confiables. A veces no sé ni lo que va a seguir en nuestra propia casa de oración. Ay. Porque a veces no veo los WhatsApp. O sea, en el momento sí los veo, pero a veces, pues hasta la noche o hasta el otro día. Y ya pasó. ¿Qué? ¿No te fijaste que pasó esto? ¿A poco? No, perdón, no sabía. Sí, de verdad. Y a veces, bueno, pues sí, hay que estar al pendiente, ¿no? Pues de cosas, pero no necesariamente de saber de todo, no necesitamos. Bueno, yo no necesito, de verdad. Bueno, no olvides apoyarte en el consejo de personas confiables. El poder del pecado sexual y de cualquier índole a menudo se encuentra en lo secreto. Cuando hablamos con una mujer que tiene un testimonio de fidelidad y obediencia, Dios puede usar a esa mujer para volver a mostrarnos el camino de la pureza. ¿Sí? Aquí aprovecho para decirles que, bueno, pues en esta casa de oración Tecama, que el pastor y su servidora estamos para atender todo asunto de consejería. Por el momento no somos más que solo nosotros los que aconsejamos. Los varones mayores como jóvenes pueden dirigirse y acercarse a mi esposo. Y las mujeres, tanto adultas como jóvenes, pueden acercarse a mí o conmigo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es nuestro trabajo. Y nosotros estamos para servir. Porque Dios nos está capacitando. Porque algo que nosotros tenemos que hacer es ser confiables. Dice Timoteo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que un servidor, un obispo,
un diácono debe de ser alguien confiable. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos para servirles. Y miren, de verdad les digo, esto es muy delicado, porque cuando no atendemos las indicaciones y vamos con personas no autorizadas, estás descubriendo tu corazón y nadie te garantiza que otros no lo sepan. ¿Te das cuenta? Por eso debemos ser muy cuidadosos. El consejo debe ser una persona completamente confiable por Dios. ¿Sí, hermanas? ¿Sí, hermanos? Otra recomendación: nunca dejes de tener discipulados. Los discipulados ayudarán a la edificación de tu vida espiritual y te van a ayudar en situaciones que tú necesites también para el consejo. A veces cuando tú estás en un discipulado, cuando tú estás en una predicación, tú tienes una necesidad, tú quieres preguntar algo, el Señor te contesta a través de la enseñanza. Por eso nunca dejemos de prepararnos. Nunca, de verdad. Eso nos va a ayudar mucho. Dice Tito 3, del 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Entiendes esto? Nosotras que pertenecemos a Cristo somos salvas. Ya somos salvas, hemos sido rescatados, varones como mujeres, de nuestra vida pasada, 2 de Corintios 5:17. Ya hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Hemos sido lavados del pecado, ¿sí o no? Limpiados, purificados. Somos diferentes a los incrédulos. Y esa diferencia debería de ser obvia para todos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos purificó, porque Dios ya nos lavó. Aquí lo dice Tito. No debería de ser difícil identificar si realmente somos cristianos. Fíjense, los incrédulos se caracterizan por la impureza, pero los seguidores de Cristo deben caracterizarse por la pureza. Esta es la razón por la que Cristo murió en sacrificio por nosotros. Dios es misericordioso, ¿o no? Por sus misericordias estamos aquí, porque sus misericordias no nos han consumido. Sigue extendiendo su misericordia y nos perdona, no importa cuán pecadores seamos, Dios nos sigue perdonando. Podemos acudir a Él, ¿para qué? Para que en su gracia nos transforme, no importa lo que hayamos hecho, no importa dónde hayamos estado, hasta que nuestra vida finalmente sea un reflejo de la blancura resplandeciente de su pureza. ¿Sí o no? Lo hizo con María Magdalena, una mujer que tenía muchos pecados, ¿te acuerdas? Juan 8:11 dice, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quiénes la estaban condenando? Los hombres, la querían apedrear. ¿Y quiénes eran esos hombres? Pecadores, como ella. Pero ¿qué dijo Jesús? El misericordioso, el bondadoso, el amoroso. ¿Dónde están los que te condenan? Yo me imagino a Jesús, ¿no? Así, escribiendo tranquilamente, y los otros así, y Jesús ahí. ¿Dónde están los que te condenan? No sé, Señor. La mujer todavía estaba atónita, esperando las pedradas, y le dice Jesús, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete
y no peques más. ¡Qué hermoso! ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gracias, Jesús, gracias. Tenemos a un Dios bondadoso y perdonador, como lo hizo con estas mujeres, como lo hizo contigo y conmigo, ¿o no? Lo puede hacer con todos los hombres. Hay mujeres que necesitan esto. Hay mujeres que necesitan ver en ti y en mí esa ayuda, ese consuelo. No juzgar, no criticar, ayudar. Dios nos ha creado con propósitos divinos y eternos. Si sabes que tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios, entonces déjate usar. Dejémonos usar. Así que, ¿cuántas quieren ser limpias de manos y puras de corazón? Si tú quieres ser una de ellas, ponte de pie. Vamos a orar. Dios es hermoso. La presencia de Dios está en este lugar. Y vino para rescatar lo que se había perdido. Dentro de ellos estamos tú y yo. Con toda esta información, ¿qué vamos a hacer, hermosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Recibir el consejo y dejarlo allí? ¿O hacer lo que a nosotras nos compete? Entregar nuestra vida a Cristo. ¿Te acuerdas de la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús? ¿Quién era? También dice la Escritura que era una mujer pecadora. ¿Y qué hizo Jesús? La dignificó delante de los fariseos. No importa los pecados, no importa nuestro pasado. O sea, bueno, sí importa, Dios no lo va a recordar, ¿eh? Pero no para abrir la herida. No. Dios no hace eso. No lo va a recordar para que vengamos de dónde nos ha sacado el Señor. Y Dios nos quiere perdonar. ¿Cuántos que necesitamos el perdón de Dios? Yo sí. Yo si dijera que no he pecado sería mentirosa y ya estoy pecando. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Qué te parece si tú cierras tus ojos? Le entregas tus pecados, tus malas decisiones a lo mejor, o no nada más pecados, tus angustias, tus tristezas, tus dolores, y le dices como María Magdalena: aquí estoy, como la mujer del frasco de alabastro, aquí estoy a tus pies. Sí, oh Dios, oh mi Dios, como David, crea en mí un corazón recto y puro delante de tu presencia. Purifícame con hisopo, Dios, y seré verdaderamente limpio. Límpiame cada vez más y más de mi maldad, de todo pensamiento, palabra y actuar. Y sea tu presencia, solo tu presencia. Oh mi Dios, aquí habemos un pueblo